V Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. V Podcast. Escúchenos y pase la voz. V Podcast. He tomado varios cursos desde el año 2005 hasta el día de hoy. Soy víctima del conflicto armado. El día de hoy compartiré una parte de mi vida, un fragmento de lo que ha sido mi niñez hasta el día de hoy. Con más de 3 décadas encima, Luis, el menor de 4 hermanos y una hermana, deja volar sus recuerdos con el sonido de las arpas entre establos, morichales, venados, picures y tigrillos de su natal Pore, Casanare. En nuestra cultura lo primero que nos enseñan a nosotros nuestros padres, el amor por el campo, el respeto hacia los animales, hacia la naturaleza, hacia la tierra que uno cultiva y le brinda los frutos producto del esfuerzo y del trabajo. En todas estas actividades que conllevan el ser llanero, pues nace ese amor por el campo, y pues la infancia es lo mejor que uno puede vivir en una finca. Y ahí es donde yo tengo mis mejores recuerdos, mi primer caballo, mi primer enlazada, como decimos aquí en el campo. La ola de violencia los tocó cuando él tenía tan solo 15 años, una edad en la que todavía no comprendía del todo la crudeza de una guerra que tenían que soportar sus padres en el campo. Desafortunadamente la violencia nos toca y nos vimos obligados a dejar nuestras tierras. Pues eso es algo que nadie espera, pero en el momento que uno comienza a vivir es como un nuevo despertar, como otro mundo, algo que de verdad uno no le desea a nadie. Lo peor viene después, porque pues eso es solamente como un comienzo. Nos tuvimos que dirigir a otras ciudades en Colombia. Estuvimos en Antioquia, en Santander, Tolima y finalmente en Bogotá, porque pues a ciudad que íbamos, pues allá nos seguía la guerra. No sé cuál sería el problema grave, que de pronto a veces no lo comento con mi papá, pero que hay una historia atrás de eso. Yo sé que mi papá no era una mala persona y lo único que hizo fue defenderse de pronto de las injusticias de esa guerra que no es nada justificable y que de ningún modo pues nosotros esperábamos que llegara a nuestras vidas. Las circunstancias hacen que la familia se divida. Él siguió con sus padres en Bogotá para comenzar a entender otras culturas, otras personas, otras realidades que muchas veces enfriaban el corazón llanero. Lo más difícil de Bogotá fue la indiferencia, porque nosotros éramos personas muy cultas, muy respetuosas, personas honestas, sinceras, bondadosas, y cuando llegamos a Bogotá nos encontramos con esa indiferencia que es lo más duro. Yo creo que empieza a marcar la vida de nosotros los desplazados, como nos llamaban en algún momento, que el solo hecho de decirnos desplazados era como si nosotros hubiéramos hecho algo malo. Pero ese fue el nombre que le dio el gobierno a nosotros los campesinos que tuvimos que dejarlo todo, dejar nuestras tierras. Lo más difícil para nosotros las víctimas de pronto es eso, esa aceptación de que nos miren como si nosotros le estuviéramos haciendo daño a alguien, como si le quisiéramos quitar. Entonces a cualquier lugar donde llegábamos, solo por el hecho de decir que éramos desplazados, entonces pues éramos como muy vulnerables ante eso. Sufrimos mucho, pasamos muchas necesidades, pasamos hambre, pero bueno, todo eso se aguantó. Pero sí, lo más duro es como esa indiferencia de la gente. Siempre mis padres me inculcaron a mí, a pesar de las diferencias, de que ya no teníamos la misma calidad de vida, de que no teníamos la misma forma de tener las comodidades.
Ellos nunca me dejaron de inculcar lo bueno, los valores, de que fuera una persona honesta, de que fuera una persona responsable, de que no le hiciera mal a nadie. Desafortunadamente, la indiferencia y las circunstancias lo hicieron llenar de ira y de rencor. Pensó en tomar las armas para cobrar venganza por lo vivido con su familia, pero la gracia divina, como él lo llama, lo evitó. A pesar de todo, mi Dios es bueno, vuelvo y lo repito, porque no fue así esto. Gracias a Dios, a la edad de los 18 años tuve la oportunidad de ser padre y eso cambió radicalmente mi vida, si no hubiera sido otra decisión la que hubiera tomado. Aún así, pues, mi rencor nunca paró. Y ese resentimiento y ese daño que uno siente que le han causado, pues, es algo que nunca se supera. Durante mucho tiempo llegué a sumergirme en el alcohol, en las drogas, porque prefería estar drogado y borracho a tener que ver como la realidad. Entonces, pues ese fue uno de los mayores daños que le hace la guerra a uno, porque a veces uno no espera nada de eso y más cuando uno ha sido bien educado. Creía que en el alcohol y las drogas encontraría la única salida para no desatar esa rabia interna que cargaba por tantos años. Las mentiras, la prepotencia, la altivez, la inseguridad y la desconfianza se volvieron en su envoltura para evitar que le hicieran daño. Tuve que vivir cosas como después de ver a mi mamá de tener sus propios negocios y trabajar, tenerlo de ella, tener que estar sentada en una plaza de mercado vendiendo verduras para poder comer. Era algo que pues me llenaba de ira, pero que después con el tiempo me hacía recapacitar y ver lo valiente que ella era, porque también creo que hizo parte de mi inspiración y es la razón por las cuales yo no tomé otra decisión en mi vida. Cuando uno pasa por todo eso, a veces lo que más lo consume a uno es mirar cómo los demás lo miran, como si uno fuera un perro. Creo que un perro vale más. Y todo eso, ver a través de los ojos de las personas, pues también lo hace reflexionar a uno y ver cómo otras personas también sufren la misma situación y pues no necesariamente son desplazadas. Aprendió a valorar y a respetar a los demás. En esos momentos quería ser escuchado y ser ayudado. Volvió a Yopal, su tierra, pero ya todo había cambiado, pues lo habían perdido todo. Intentó estudiar, pero por trabajo y dinero, ese sueño se frustró. En el año 2015-2016 me postulo al ICETES, donde sin pensarlo, como después de 5 años postulándome, me aceptan un crédito. Un estilo de crédito, pero una beca con el fondo de víctimas. Pues para mí fue una sorpresa porque pues en medio de todo, aparte de no tener trabajo, aparte de no tener nada, pues me llegaba esa posibilidad. Entonces pues ahí ya empieza a cambiar un poco las cosas. Lo más difícil para uno como víctima es no hacer parte de algo. Yo si algo comparto en todas las vivencias que tuve es que no debe uno quedarse quieto porque eso es lo que lo lleva a uno a llenarse más de ira, más de problemas. Cuando digo hacer de parte de algo es hacer parte de algo que se esté haciendo, de un trabajo, de una fundación, de un grupo de cultura, de música. Hay que estudiar porque es lo único que le va a mantener como su mente ocupada en otras cosas y no le va a permitir llenarse tanto de resentimiento. Desde lo profundo de su corazón, anhela regalar a su familia la satisfacción de poner en la pared su diploma de profesional. Por eso sigue el camino, un camino en el que ha sido beneficiado de los procesos de formación y apoyo producto de la alianza entre la Unidad para las Víctimas y el SENA, enmarcada en la asesoría para la inversión adecuada de los recursos. Tomé un curso de emprendimiento en el SENA
porque vi la oportunidad de que en lo que yo trabajaba podía desarrollar una idea que me nació de realizar un tráiler para caballos. Un tráiler diferente, un poco más innovador, con algunas características para que los caballos no sufran al subirlos, al bajarlos. La idea que yo tengo es poder fabricar un producto terminado y ofrecerlo aquí en Colombia, que sea nacional y, por qué no, de pronto a otros países. Quiere tener una empresa con el apoyo del gobierno y de ONGs que ayudan a las víctimas del conflicto. Quiere apoyar también a otras víctimas para su emprendimiento y que el SENA los apoye con capacitaciones para que su mano de obra sea reconocida, incluso por otros países. Este hombre es un soldador profesional en la industria metalmecánica y sueña con tener una finca y recuperar todo lo que un día tuvo, ganado, caballos y todas las enseñanzas que recibió de niño para compartirlo a sus hijos y, ¿por qué no?, a sus nietos. Poder volver a tener mi finca y recuperar mis raíces llaneras. No sería evolucionar, sino desevolucionar, porque a veces la evolución solo nos lleva al caos, mientras que a veces la cultura que de pronto no ha avanzado son las que todavía guardan todavía sus valores, sus principios y su cultura, su identidad. Entonces quiero luchar por eso y ese es como mi sueño final. Comparto esto con el corazón en la mano. A veces, pues, cuando uno cuenta algo, se le pasan algunas cosas, pero en lo posible espero que el mensaje que haya compartido haya llegado a su corazón y a todas esas personas que están viviendo esto, que si algún día lo llegan a escuchar, pues yo les deseo que sean fuertes, que sepan que Dios los ama y que mientras nosotros tengamos, así sea un granito de mostaza, de fe en nuestra alma, en nuestro corazón, pues Dios nos va a escuchar y nos va a guiar. Así, una guía divina, como el sonido del arpa o como la tranquilidad que disfrutaba cada Semana Santa cuando se compartía en familia una comida muy especial. Mientras los grandes jugaban a las cartas, los niños se reían con el bolinche, apostando con los trompos o los quitahuesos. ¡Ah, qué tiempos aquellos! El nombre fue cambiado por solicitud del entrevistado. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.